Bodegas El Inicio son Ángel Luis, Alfonso y Luis, tres valientes, expertos en empezar de cero y afrontar sin miedo las adversidades. Porque para estos tres ribereños todo esfuerzo es poco si se trata de cumplir un sueño, de hacer realidad un proyecto común que tiene como único objetivo elaborar vinos que representen la esencia de la denominación de origen Ribera del Duero. Desde su modesta bodega, con vistas al castillo de Peñafiel, dotada eso sí, de todo lo necesario para gestar grandes vinos, han conseguido en muy poco tiempo que sus Rivendell y admiración conquisten paladares y no falten las cartas de restaurantes españoles, mexicanos, suizos, alemanes o polacos. Y esto solo es el inicio, porque no hay que olvidar que un camino de 1000 leguas comienza con un solo paso. Hoy nos acompañan en una cita con Ribera Alfonso Velasco y Luis Álvarez. Bueno, pues estamos con Alfonso Velasco y con Luis Álvarez. Bienvenidos a una cita con Ribera. Muchas gracias. Luis, me gustaría que empezases a contarnos cómo surgió físicamente esto del proyecto de Bodegas El Inicio. Porque estamos en un edificio, la verdad es que tiene su encanto, porque estamos aquí en una ladera, tenemos aquí el castillo, las vistas, que es una maravilla. Pero, ¿qué era esto antes de convertirse en Bodegas El Inicio? Bueno, la situación donde estamos ubicados, que es toda la falda del castillo de Peñafiel, si os fijáis, toda la ladera está llena de bodegas subterráneas, las cuales se comparten en varios socios, y luego hay un par de lagares, que son este y otro que aquí al lado, son lagares en los que antiguamente se hacía el vino, donde venían los agricultores, juntaban sus uvas, y estos lagares les cobraban una cuota por elaborar, como las almazaras del aceite y como sí, todas estas cosas. Y bueno, esto se quedó cerrado. Un antojo de estos de pasar un día por aquí y decir, coño, qué cosa más bonita, se pueden hacer cositas y tal. Y nada, lo compramos y estuvimos en un principio, hicimos una tienda de vino muy simpática, y un poco también de vinos a granel y demás. Y bueno, luego ya con el paso del tiempo, pues lo convertimos en lo que actualmente es un poco la sede principal de Bodegas El Inicio, donde elaboramos un vinito que ahora os contará, bueno, un vinazo que ahora os contará aquí Alfonso. Aunque lleváis toda la vida en esto del mundo del vino, no sé, parece que no conocéis lo que es el miedo a volver a empezar, ¿no? Que ya el nombre de Bodegas El Inicio parece que tiene un poco de guasa, ¿no? Lleváis tantos años. No sé, tenéis una posición antes estable en una gran bodega. Además, a esa bodega que vosotros mismos ayudasteis a crecer además bien. Pero lo dejasteis todo para luchar por un sueño común, los tres socios, ¿no? ¿Es valentía, es seguridad en vosotros mismos o simplemente es locura colectiva? Cuéntame a ver alguno de los dos. Bueno, yo pienso que las circunstancias en el sector del vino y en la vida en general van cambiando. Entonces, al final, pues nosotros es verdad que estábamos muy a gusto trabajando donde estábamos, la bodega crecía, el proyecto lo vimos nacer y como bien dices fue un éxito y alcanzó una fama y un prestigio importante, pero bueno, en un momento determinado se dieron las circunstancias en las cuales pues los tres socios, tanto Luis como Ángel Luis y yo, pues decidíamos o pensamos que las cosas iban a ir por unos caminos que ya no encajaban a lo mejor con nuestra filosofía, ¿no? Y precisamente es cuando se te enciende la bombilla y empiezas a pensar. Y la idea de Bodegas El Inicio, el nombre, como bien dices, tiene un poquito de retranca. Yo, que soy el que menos tiempo lleva en el sector, que llevo 20 años ya, me junté con dos personas que eran auténticos dinosaurios en el mejor sentido de la palabra dentro de Ribera. Y dije, bueno, pues esto nos estamos reinventando, ¿no? Vamos a querer hacer un proyecto totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Digo, ¿por qué no lo llamamos? Y barajamos entre el comienzo, ¿verdad?, y el inicio, y se quedó como Bodegas El Inicio, porque ya digo que el reinicio igual era un poco pretencioso, ¿no? Pero, y es así, lo que quisimos es diferenciar precisamente de lo que veníamos haciendo en estos años de trabajo para volver al arranque, volver al inicio y empezar a hacer vinos pues de una manera más artesanal, a lo mejor más delicada, y sobre todo intentando adaptar nuestra filosofía de elaboración a los gustos que son tan cambiantes, que es que hoy en día te diría que ciclos de 4 o 5 años los gustos evolucionan, las modas cambian y el estilo de vino lo tienes que adaptar si no te quieres quedar fuera. Bueno, nos habéis contado un poco la historia de cómo surge este proyecto, pero bueno, supongo que lógicamente aquellos comienzos no fueron fáciles. Además, en 2007
Se vive una crisis económica brutal, mundial, que complica mucho cualquier tipo de proyecto, no solamente del mundo del vino. ¿Cómo os enfrentasteis vosotros a esa situación entonces? Bueno, a ver, desde el principio nuestra filosofía de empresa contemplaba la situación económica en la que se encontraba el país. Pero sí es cierto que nosotros no quisimos replicar los modelos de bodegas que se estaban desarrollando en aquellos años. Yo recuerdo el año 2000 al 2005-06 aparecieron infinidad de instalaciones bodegueras por toda la ribera, incluso en otras zonas de España, porque la moda era invertir el dinero excedente de otros sectores y meterlo en el sector del vino, porque tenía mucho glamour, y el tener mi vino, mi bodega, mi caché, ¿no? Nosotros lo que veíamos que eso era un error. Creo que al final el embudo donde todo el mundo confluía era la comercialización, y nuestra apuesta desde el principio fue precisamente darle valor a nuestro fondo de comercio, a nuestro trabajo de todos esos años, y a la vez no crearnos una mochila a la espalda que fuera excesivamente costosa, excesivamente dura, y que no nos permitiese avanzar o recorrer el camino que ya de por sí iba a ser duro por la llegada de la crisis, que era porque empezaste inminente. una empresa de servicios antes de invertir en esas instalaciones. Sí. Nosotros al día de hoy somos un grupo de empresas, son 3 empresas formadas por los 3 mismos socios, pero con actividades totalmente diferentes, sin embargo todas muy complementarias entre ellas. Es un laboratorio y una empresa de servicios, laboratorio enológico, y una empresa de servicios exclusivamente dentro del sector del vino, que llevamos ya muchos años y que nos complementa ese conocimiento y esa información que al final necesitamos para la realización de nuestros vinos de la mejor manera posible y la comercialización. Entonces, como ves, nuestra instalación es muy mona, muy bonita, muy artesana, pero sin embargo no son grandes inversiones que nos tengan ahogados o nos compliquen la asistencia en situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. Porque ya este proyecto se hace realidad, esta bodega, en el año 2013. Efectivamente, tenemos unas instalaciones modestas, pero que están dotadas, como hemos estado viendo, con los mejores equipos técnicos para la elaboración de vinos de calidad. ¿Qué balance haríais en estos primeros años desde que montáis esta bodega hace 7 años? ¿Quieres tú o sigo yo? Tú toca, pues. A ver, yo creo que el balance ha sido muy positivo. Sí que es cierto que la crisis lo que hizo fue retrasar mucho el crecimiento que nosotros teníamos estimado, pues lo ha dilatado en el tiempo. Todo ha sido más complejo, ha sido más complicado, hemos encontrado muchas piedras en el camino. La experiencia que decíamos antes no te salvaguarda de todas los baches que te vas a encontrar en el sector del vino y en la evolución del mercado. Y por supuesto que tampoco te libras de los errores que has cometido, ¿no? Y eso ha ido dilatando un poquito el mercado. Sin embargo, yo creo que en los últimos 3 o 4 años llevamos una velocidad de crucero muy buena. Nuestro objetivo es humilde, nuestro objetivo de elaboración y comercialización ronda el 500.000 de botellas a futuro, y es donde queremos parar. Esto no es un crecimiento sin límite. Pero no está mal, ¿eh? 500.000. Bueno, hoy en día ya estamos en 350.000 botellas, y es un objetivo que ya le tenemos mucho más cerca. Veremos ahora con esta situación de crisis si esto vamos a volver a dar un pasito para atrás o volvemos a poder recuperar la cifra. Vamos a pensar en eso. Cuando parecía que nada podía ocurrir, que la cosa iba como un tiro, bueno, pues llega esto. Llega la famosa pandemia, la crisis sanitaria. ¿Cómo estáis haciendo frente a esta nueva situación? Bueno, la crisis nos ha cogido a todos. Para mí la gran diferencia de la crisis del 2008 con la crisis del COVID fue que la del 2008 la estuvimos viendo venir. Fue el mar que se adentraba dentro de la costa y tú estabas más o menos en la orilla, te iba a coger antes, pero lo estabas viendo que llegaba. Y a la gente le dio tiempo un poquito a prepararse, y sobre todo también en rango negativo pilló a la gente con muchas inversiones hechas, muy apalancados financieramente y con el riesgo bastante elevado. Esta crisis, sin embargo, la del COVID, ha sido un hachazo. O sea, ha sido de hoy para mañana, ¡pum!, ha cerrado la hostelería, al 100% de la hostelería, y no solamente en España, sino que es que esto ha afectado, a las pocas semanas, ha ido afectando a los mercados internacionales donde las bodegas exportábamos, y ha vuelto a suceder lo mismo. En Ribera de Duero hay muchas bodegas, incluida la nuestra, que comercializamos nuestros vinos a través de la hostelería al 100%, con lo cual fue una bajada total de persiana, como dicen los de las tiendas, ¿no?, en el argot, pero es que fue así.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que a partir de eso tú tienes que ser consciente de que esos meses ya no los vas a recuperar, son meses perdidos. Es como dicen los hoteleros, habitación que no has vendido, habitación que ya nunca más vas a vender. ¿Habéis lanzado a lo mejor la venta online? O... Nosotros teníamos ya la venta online bastante dinamizada, llevamos 2 años invirtiendo, teníamos muy bien desarrollado, tenemos una persona dedicada exclusivamente al tema de community manager, entonces bueno, hemos apostado siempre mucho precisamente por la filosofía de nuestra de bodega. Es una bodega artesana, es una bodega joven, con presentaciones muy modernas y enfocada a ese tipo de cliente. Pero sí es cierto que la venta online es infinitamente pequeña en relación a la venta mayorista de la restauración y de los bares, ¿no? Bueno, tengo una incógnita, no sé quién me la puede despejar. Tenemos la marca más reconocida, la que estamos lanzando y que está encajando muy bien, sobre todo aquí en España, pero también en mercados internacionales, que es Rivendell. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Alfonsito, voy a acaparar la conversación, pero esto sí que fue una cosa personal mía. Yo ya en la antigua bodega era un poco el encargado del desarrollo de las marcas que según iban saliendo. Y el conseguir una marca no es nada fácil, no es nada sencillo. Muchas veces oigo a la gente, pues yo quiero hacer mi vino con mi propia marca, que me embotella en 100 botellas y me hago con mi marca. Digo, pues lo primero que tienes que hacer es buscar una marca que no es nada fácil. Yo he llegado a leerme por las noches el diccionario español, e ir apuntando las marcas que creía que podían ser buenas, ¿no? Y en el caso de Rivendell, bueno, pues una de las cosas que me llamaba la atención era intentar conseguir nombres. Primero, huíamos de los nombres tan tradicionales por nuestra filosofía de empresa, de bodega, de tipo de vino. Huíamos de los marqueses de, los condes de, los pagos de, todo eso lo consideramos excesivamente tradicional para nuestra bodega, no digo que sea en general. Buscamos nombres modernos, pero a la vez quería que fueran recordables. Y Rivendell, como muchos seguro que ya han identificado, viene del Señor de los Anillos. Sí. Rivendell es el país de los elfos en el Señor de los Anillos, que era, bueno, pues el lugar donde vivían estos seres que eran puros, tenían vida eterna, el refugio, efectivamente. Y bueno, pues me gustó el concepto del nombre, me parecía que iba a ser un nombre que ya de por sí al principio iba a ser recordable, y la pureza del nombre, y encima la vinculación de Rivera a Rivendell, bueno, pues tenía cierta facilidad para el recuerdo, ¿no? Pero bueno, tiene, como ves, la etiqueta tiene hasta el guiño del elfo, que tiene las orejas puntiagudas, pues la R la hemos hecho un poquito pensando en el tema de los elfos. Rivendell tenía un conjuro de protección élfica. Cuando bebamos este vino vamos a conseguir ese conjuro. Pues posiblemente, pero que nadie piense que va a ser la vida eterna, ¿eh? No, hay que verlo deprisa para por si acaso. Bueno, contadme un poquito, Luis, cuéntame tú, que ahora te toca. ¿Qué nos encontramos en el Joven Roble y en el Crianza de Rivendell? Pero no me lo cuentes desde una perspectiva demasiado técnica, sino desde el punto de vista del disfrute. Pues como bien decía Alfonso, normalmente cada X años la forma de tomar vinos van cambiando las generaciones, y aquí un poco lo que vas a encontrar son vinos con mucha potencia, pero a la vez fáciles de tomar, olosos, con un paso fácil en boca, con un buen recuerdo, y un poco buscar que sea un vino que atraiga a todo el mundo, tanto a las nuevas generaciones como a las generaciones que están acostumbradas a estos vinos tánicos, potentes, que claro, esas generaciones se van perdiendo. O sea, tienes que ir haciéndote vinos modernos, vinos que se adapten a toda la nueva generación, como te decía anteriormente. A lo mejor podríamos empezar por ese roble y luego ya continuar con algo más serio como el Crianza. Para gusto los colores, yo siempre digo. Hay gente que le gusta vinos más frutales, mucho más frutales, y entonces van más a robles. A gente que le gusta un poquito más de madera, pues ya se meten en crianzas. Háblanos ahora del admiración. Alfonsito, que es el inventor. Yo antes de nada quiero decir voy a hacer propia una frase que es del padre de nuestro tercer socio, de Ángel Luis, que para mí define muy bien los vinos. Siempre la dice él y la voy a tomar prestada. Es que nuestros vinos son gordos pero suaves. Y siempre dice él que su padre no sabía lo que quería decir desde un punto de vista técnico, pero sin embargo lo clavaba, es decir, gordos, que fueran redondos, carnosos, potentes, intensos, pero suaves, que al tragarlo fueran suaves. Esas asperezas, astringencias, excesivos taninos que a veces se nos da en Ribera del Duero o se nos achacan, porque hay críticas sobre eso, creemos que en nuestros vinos no los tiene. Entonces, eso es lo que consigue estar. Entonces, los Rivendells sobre todo son el máximo exponente de ese concepto, de gordo pero suave. Luego, en el caso de admiración, ya sí, yo siempre digo que el Rivendell Roble es el hermano pequeño, el Rivendell Crianza es el hermano mayor.
Admiración es un primo bastante lejano. O sea, estos dos comparten un mismo estilo, un mismo corte. De hecho, el viñedo y la uva son de la misma zona, es el mismo perfil. Quizá la edad del viñedo sea un poquito más antigua, casi siempre, la del crianza, y digo casi siempre, porque aquí hay una teoría que todo el mundo se apropia, que bueno, cuanto más viejo mejor. No, es que hay veces que la climatología hace que lo bueno que fue el año pasado pase a ser lo regular, o lo malo, y en cambio lo malo del año pasado pasa a ser lo bueno. Entonces, no son 2 más 2 esto. Y sin embargo, admiración, como digo, ya es un estilo totalmente diferente. Admiración es el vino que se hace en esta instalación 100%. Una instalación, como habéis visto, muy pequeñita, que es artesanal. Necesita de métodos artesanales, puesto que precisamente lo que aprendimos en nuestro pasado es que tú no puedes, en una bodega destinada a elaborar grandes volúmenes de vino, que es legítimo y por supuesto que hemos trabajado en ello y lo defenderé siempre, pero cada uno tiene que tener claro la capa con la que sales a trabajar. Tú no puedes ser el que da la misa y el que toca las campanas a la vez de la iglesia. Entonces, lo que tratábamos aquí es de hacer una instalación muy pequeñita, con un método artesanal, con depósitos pequeñitos, porque esto procede de 4,5 hectáreas de viñedos muy antiguos, cuyo rendimiento es muy bajito, pero que la uva hay que mimarla. Si yo tengo que vendimiarlo a la vez que otros 350.000 kilos de uva que va destinada a otros vinos, pues ni la bodega está preparada, ni la atención del personal va a ser la misma, porque al final la uva entra toda de golpe. Entonces, aquí solamente entra la uva destinada a admiración, y los años que la climatología nos lo permite, porque precisamente al ser viñedos viejos, pues sufre mucho. Cualquier incidencia climatológica hace que la uva ya no sea, o no salga adelante, o no sea la de la calidad que nosotros esperamos, ¿no? Y hay veces que ni siquiera vendimiamos, con lo cual ese año no se hace admiración, o hay años que vendimiamos, pero luego, si vemos que la calidad del vino no nos llega a lo que nosotros buscamos, pues automáticamente ese vino lo incorporamos al crianza, pero no lo embotellamos como admiración. ¿Y cuando sale el vino, más o menos qué botellas sacáis? Pues nuestro mínimo que hemos hecho han sido 4.800 botellas de la añada 2009, y la máxima que hemos hecho han sido 12.300 de la añada 2014. Que en cambio la 2015, que es la que tenemos aquí encima de la mesa, pues han sido 7.600 botellas. Es una producción mínima, y de hecho el trabajo que lleva es terrible. Luis, me han dicho por ahí que vais contando que hacéis vinos, como también nos has contado antes, al gusto del consumidor, pero es que además les escucháis y siempre las opiniones del consumidor cuentan para vosotros ir rectificando, ir haciendo esos controles de vuestros vinos. Pero, ¿qué os cuentan esos consumidores de vuestros vinos? Bueno, en la calle hay de todo, porque tú sabes que la gente siempre, sobre todo, priorizan un poco, todavía, en un porcentaje elevado, las marcas. O sea, la gente como que va probando. Lo bueno que tiene es que la gente se va animando a probar nuevas referencias y nuevas bodegas y nuevas marcas y demás. Pero lo que nos muestran es lo que nos comentan es que es un vino muy fácil de tomar, muy agradable y que nunca vas a fallar. Cara al hostelero. Eso lo dice el hostelero. Si lo ofrezco, sé que no fallo. No tiene, o sea, nunca va a tener un problema. ¿Qué pasa? Que luego están las cosas que dicen, yo quiero una marca no sé qué, o yo quiero un vino no sé cuántos, ¿vale? Pero al final, si tú quieres quedar bien, vas a vinos que sabes que vas a quedar siempre bien. Por una parte, el hostelero los recomienda, y por otra parte, el cliente, cuando sale a comer con la familia, dice, dame esto, que quedo fantásticamente y no vamos a tener ningún problema. Y tiene el conjuro de protección el FICO. Exactamente. Luego, además, Luis al año haces entre 25 y 30 catas en restaurantes a lo largo de todos los años, y ese es un momento idóneo para escuchar a la gente, porque a lo mejor en el momento de empezar la cata todo el mundo se muestra muy respetuoso, por supuesto nadie dice nada negativo del vino, ¿no? Pero como él lo hace de manera muy amigable, muy amistosa, pues al final se genera una reunión, un efecto reunión al final de la cata, que se relaja, claro, efectivamente. Y ahí es donde empiezan a decir, y mucha gente, y esto sí me gustaría decirlo, le da vergüenza decir que el vino que más le gusta, por ejemplo, es el que supuestamente es el más barato. Bueno, no es el que es más barato, pero que supuestamente ellos piensan que es peor. ¿Sí? Y del más barato es el peor. Y es que eso es lo primero que la gente aprende, que cada vino, si nosotros solamente, o sea, si a todo el mundo le gustase un vino nuestro, haríamos el 100% de la cosecha lo haríamos de ese vino. Pero es que cada vino tiene su momento y su persona, y cada persona. Y no tiene por qué gustarte el que es más caro de la bodega, a lo mejor es el que menos te gusta. Sí, lo que decía antes, que la gente ha empezado en la época mía, pues es más joven,
En la época mía empezábamos a tomar vinos serios con 27, 28, 29 años, o 30. Y por ciertos tipos de vino que entraron en el mercado en su día, que no vamos a decir porque casi me pegan cada vez que lo digo, lo que ha hecho es que la gente empiece a tomar vinos con 17, 18, 19 años, incluso comiéndose una pizza. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas con vinitos golosos, con vinitos tal, al principio, a los 20 años ya tomas vinos buenos. Y lo bueno es que esa generación de los 20 hacia arriba, que antes no tomaba vino, son los que más están gustando, yendo a estos vinos. Bueno, pues esto es el inicio de vuestro proyecto. ¿Por dónde irán vuestros próximos pasos dentro de la denominación de origen? Bueno, a ver, nosotros, como es lógico, queremos consolidar las marcas. Había un plan estratégico, lo hay, sigue existiendo, pero justo esta pregunta que me la haces hoy ya me lo deja todo en stand-by, ¿no? Es decir, acabamos de invertir en unas instalaciones nuevas en Aranda de Duero, que es donde tenemos el laboratorio, donde tenemos la empresa de servicios y una nave muy bien montada y que ha sido una inversión importante el año pasado. Y los planes que teníamos para la bodega pues era desarrollar un poco más el viñedo. Íbamos a plantar 30 hectáreas de viñedo este año, y sin embargo lo vamos a tener que retrasar, como es lógico, porque ahora mismo pues está todo en el aire y hay una gran incertidumbre, pero nuestro paso futuro va por ampliar superficie de viñedo y sobre todo pensando en el tipo de vino que queremos hacer con ese viñedo, que eso también es muy importante. Todo el mundo se le llena la boca diciendo que el viñedo viejo es muy bueno para hacer buen vino, pero el viñedo viejo es bueno para hacer buen vino, para hacer un determinado tipo de vino, y sobre todo con un coste determinado. Y te pongo el ejemplo: un roble de Ribera, Rivendell en este caso, si lo hiciéramos con las uvas de Admiración, tendríamos dos problemas. El primero, económico, que tendríamos que venderlo infinitamente más caro, y el segundo y más importante, que probablemente no gustase tanto, porque el corte y el estilo no es el adecuado para ese tipo de vino, y eso es nuestro empeño. Cada vez intentamos otro público diferente, claro, y que busca otras cosas, y a lo mejor precisamente un viñedo más joven es el que te da esa intensidad frutal con unos rendimientos adecuados, te da esa intensidad frutal para este estilo de vino. No es muy importante que la gente no piense que no, el viñedo viejo, buen vino, sí, un estilo de vino, pero si estamos diciendo que no a todo el mundo le gusta el mismo estilo de vino, lo que tenemos que ser conscientes es de que en las bodegas tenemos que dedicarnos a intentar hacer lo mejor para el estilo de vino que quieres conseguir. Para terminar, Luis, una recomendación, un maridaje que a ti te guste personalmente con alguno de tus vinos. Bueno, qué difícil. No, hombre, no es tan difícil. Difícil porque... Luis es de estos dos, ¿eh? Yo soy más de crianzas para arriba, ¿eh? Sí, bueno, venga, dame un maridaje para crianza para arriba. Yo personalmente, y además como ando mucho por las tierras sureñas, que ahí muchos años ya implantado con el mercado y luchando, yo es que me lo tomo con un pescado, me lo tomo con una carne, me lo tomo con todo. ¿Y qué pasa? Que como cuando yo vengo aquí, pues el lechazo, los chuletón, no sé qué, pues me lo tomo con el chuletón. Cuando estoy allá abajo me tomo una buena lubina a la parrilla, o me tomo una parrilla de verduras, o me tomo... ¿Qué tal con el pescadito frito, qué tal? Bueno, yo no soy mucho de pescadito, pero muy rico. Es que igual que si un día te apetece un blanco o un rosado con una carne, ¿por qué no? Es que para gusto son los colores. Es que esto de decir blanco pescado, tinto carne, no. Hay que experimentar. Hay que experimentar. Eso nosotros lo decimos mucho. Cuando la gente nos dice ¿cuál es vuestro mejor vino? Digo, el que más te guste. Claro. O sea, hay que confiar en el gusto personal de cada uno. Que en el mundo del vino, no sé por qué razón, quizá por historia, por lo que sea, se ha implantado que tenemos miedo a decir lo que opinamos porque se supone que hay que saber de antemano. Y yo siempre digo lo mismo: tú te comes una buena carne y sabes perfectamente qué carne es la buena y cuál es la mala. Y nadie te va a pedir que tengas un máster en carne. Parece que en el vino ese es un tabú. Estoy contigo. Y como estás ese día también, que hay un día que tomas ese vino y dices qué rico me ha sabido, y mañana tomas el mismo vino. Y por la compañía, que también hace mucho la compañía, hace mucho todo el entorno. Es que es así, es que el mundo del vino es... yo siempre digo en las catas que no existe el mejor vino del mundo. Existe el que más le apetece a cada uno en cada momento. Confía en tu gusto, confía en tu olfato, que eso sí que es revolucionario. Eso es. Pues muchas gracias por esta entrevista. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muy bien. Y bienvenidos a esta casa, cuando queráis. Muchas gracias. Perfecto.